Hola, muy buen día. Estamos muy contentos por estar aquí con un invitadazo de lujo, bueno, tengo que decirlo, uno de mis baales de la apologética. Es una persona de la cual yo y muchas personas de Latinoamérica admiramos. Chris Dupont en su página Veritas Fidei. Me estaban contando que también fue de los pioneros en filósofo cristiano. Entonces, bueno, estoy muy contento y también debo decir muy nervioso de estar aquí con Chris. Chris, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Farid, buenas noches. No, el gusto es mío y la verdad es que por ahí debería preguntarle bien a Raúl, pero ya hace por lo menos unos 10 años que empezamos ahí a hacer pininos en apologética y ahora es muy grato ver gente como tú y muchos otros que se están apasionando y se han apasionado por utilizar el material que pues con los años hemos podido ir acumulando y debo decir que el trabajo de fe razonable, yo llegué a la apologética ya en forma a través de un debate del doctor Craig y fue él quien me inició indirectamente en la apologética. Así que muy contento de estar con ustedes y estamos de compañeros en el mismo barco. Yo no me acuerdo si vi un video o había leído algo tuyo que justamente mencionabas un poquito de los inicios de la apologética, bueno, de tus inicios en la apologética. Por lo menos, ¿nos podrías contar un poquito cómo comenzaste? Bueno, yo soy cristiano desde los 18 años más o menos y no me voy a delatar con mi edad ahorita, pero eh, a través de los años empecé a enseñar pues clases de escuela dominical en mi iglesia como mucha gente y llegó un punto en que dos de mis estudiantes se hicieron ateos militantes, entonces eso me pegó muy fuerte, me llevó a tener una carga por enseñar bien, por enseñar buenos argumentos de por qué el cristianismo es verdad y blindar un poquito o vacunar un poquito la fe de los cristianos contra los ataques seculares. Y eso me llevó a buscar no solo material, sino personas que me pudieran enseñar. Fue así como di con el doctor Craig. Eh, Fui a verlo en el 2012 en una conferencia que hubo aquí en Dallas y ahí lo conocí y él me contactó con otra persona y simplemente así fue como fui a dar a la Universidad de Bayona y un tiempito después empecé la maestría ahí de apologética y la terminé en el 2016. Y desde entonces también tomé muchos de los escritos que hice en la maestría y después, viendo que muchas de las objeciones de los escépticos eran las mismas, decidí empezar un blog simplemente para tener las respuestas ahí al dedillo y así fue como nació también el blog de Veritas Fidei, que ya tiene unos 350, 400 entradas en el blog respondiendo a argumentos, ¿no? Así que de esa forma, esa fue la forma en que empezamos. Raúl también formaba parte de este grupo junto con Jorge Gil y un servidor y empezamos a hacer pininos en la apologética y a lo que ahora pues Raúl ya es el director de capítulos para Latinoamérica. Yo sigo escribiendo cuando puedo, pero yo sigo trabajando en el área secular, pero obviamente es mi pasión enseñar y obviamente Jorge ahora trabaja también para Frank Turek. Entonces, esa ha sido un poquito los caminos que hemos llevado, pero muy contento de ver mucho auge y mucho interés en la apologética en Latinoamérica que a mí me anima en sobremanera. Pues yo tengo que agradecerles mucho, siempre lo digo, porque cuando yo comencé en la apologética, bueno, yo igual justamente estaba en la universidad y todo, y también me topé con ciertos argumentos aquí en el Politécnico, en la Superior de Física,
cuando yo justamente comencé con la apologética, no sabía nada. Lo único que había en español era exactamente filósofo cristiano y con ustedes, ¿no? Entonces, yo ahí comencé a leer, comencé a empaparme y ya de ahí comenzamos a crecer. Y yo creo que es la historia de muchos de los que también incluso están viendo ahorita este evento de FACT, y muchos que también han crecido demasiado en la apologética. Entonces, la verdad es que les debemos mucho a ti, a Raúl, a Jorge Gil y a todos los que han estado creciendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por toda su ardua labor. Y también debo decir que Veritas Fidei sigue siendo de mis páginas favoritas en español, todavía la consulto ahí regularmente. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que has hecho para el cuerpo de Cristo, Cris. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Sí, también bueno, yo sigo compartiendo a veces artículos de ahí de Veritas. De hecho, Cris, hace unas semanas, un pastor aquí de mi iglesia local me pidió material para prepararse para compartir sobre la resurrección, y pues de inmediato, ¿no? Le pasé tu blog, los escritos que has hecho, la traducción que hiciste de Gary Habermas, de un libro de él, y realmente me dice, no, pues hace poquito lo vi y dice, no, o sea, me han servido bastante, o sea, todavía sigo digiriendo el material. Entonces realmente bueno. Es muy rico el material, muy, muy vasto el material que has compartido, y realmente creo que agradecemos mucho el trabajo que se ha hecho. Gracias a Dios, qué bueno saberlo. Y bueno, ya entrando un poquito en la entrevista del día de hoy, que quiero enfocarme obviamente a apologética, evangelismo. Tal vez siento que un poquito lo empiezan a desvirtuar y empiezan como a empezar a creer que apologética nada más tener la razón. Pero entonces me gusta mucho siempre tu postura, que es justamente la apologética aunada al evangelismo, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es justamente eso. ¿Crees que la apologética hoy en día es necesaria para el evangelismo en esta época? Porque yo crecí en una iglesia pentecostal muy grande, y he visto muchas iglesias que lo que llaman ellos como evangelismo es, por ejemplo, hacer obras de teatro, o hacer ese tipo de cositas, que no está mal, pero yo creo que no es como tan efectivo, porque te contaba mi historia. Al momento de yo estar en la universidad o de compartir en algún otro lado, siempre me topé con ese choque. Entonces, ¿tú crees que sea totalmente necesaria la apologética hoy en día? No solo creo que es necesaria, creo que es imposible hacer evangelismo, encontrar oposición y no hacer apologética. Es decir, cuando la gente me dice es que la apologética no es necesaria, le digo, ok, vamos a suponer esto. Tú simplemente me vas a compartir el evangelio y la persona me comparte el evangelio y yo le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo sabes que eso es cierto? ¿O cómo sabes que Jesús resucitó? ¿O cómo sabes? En el momento en que la otra persona abre la boca para responderme, ya está haciendo apologética. Entonces, no solo pienso que es necesaria, creo que es imposible dar una razón de lo que creemos y de compartir el evangelio, al menos que la persona nos diga, wow, sí, creo en la resurrección y no tengo ninguna objeción ni ninguna pregunta, lo cual ya no sucede en nuestros tiempos y tampoco sucedía en tiempos de Pablo, de Pedro o de Jesús mismo. Yo creo que no solo es necesaria, es indispensable, y yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que simplemente está compartiendo el evangelio y no tiene ninguna respuesta cuando la persona le monte algún tipo de objeción o algún tipo de razón por la cual el evangelio es verdadero o razones por las que deba creer en el evangelio. Muchas, yo que crecí aquí en Latinoamérica y concuerdan muchas personas conmigo, yo mismo lo pasé, es que la apologética de algún modo estaba como satanizada, la veían mal en Latinoamérica. Gracias a Dios ahorita ya totalmente ha cambiado esto,
pero cuando yo empecé en apologética, e inclusive algunos directores de capítulo cuando ingresaban nos decían, oye, es que mi pastor se espanta porque estoy leyendo esto, porque estoy estudiando. ¿Qué les podrías decir a los hermanos de Latinoamérica en este sentido? Pues bienvenidos al club. No, en realidad, en realidad el apologista de iglesia promedio, que lo somos todos nosotros, tuvimos que pasar también por eso. Y yo conozco gente que tuvo que salir de su iglesia simplemente porque no les dejaban enseñar este tipo de material, lo cual es muy triste porque apologistas existen desde que existe el cristianismo. Entonces, yo les diría que no se desanimen, que trabajen con sus pastores y que a la hora de presentar esta sed con la que uno llega y decir, es que tengo todo este tesoro que quisiera utilizar para hacer llegar el evangelio a la gente. Yo sé, pastor, que tal vez tú no tienes tiempo o la preparación o lo que sea. No les digan no tienes la preparación porque pueden ofenderlo, pero la verdad es que así pasa muchas veces, que ni siquiera los pastores tienen la preparación y decir, bueno, ¿qué tal, pastor, si me das la oportunidad de yo abrir una pequeña clase, un grupo para la gente que se interese y ahí empezar una mecha? Y creo que así es como muchos de estos ministerios han comenzado y así empecé yo también en mi iglesia con un grupo pequeño. Sí he visto algunas de tus clases y justamente es lo que nos vamos a enfocar hoy, a una de las clases que diste basadas en un libro y bueno, quiero mencionar, eh, para hablar de apologética y evangelismo, por lo menos aquí en Latinoamérica y en español, yo considero que este es uno de los mejores recursos, el libro de tácticas. Si quieres, bueno, ya al final nos recomiendas otros recursos como este. ¿Nos podrías hablar un poquito del libro de tácticas y sobre todo del autor para comenzar esto? ¿Quién es Greg Koukl? ¿Lo conoces? ¿Qué más ha hecho? Cuéntanos. Sí. Greg Koukl es una gran persona. Greg Koukl tiene un ministerio desde hace ya más de 20 años que se llama Stand to Reason y es un ministerio cristiano que tiene como objetivo el enseñar, el educar y sobre todo que a formar lo que ellos llaman embajadores que lleven el mensaje de Cristo de una manera convincente y atractiva. Entonces, una de las cosas que Greg vio es que mucha gente, muchos cristianos simplemente no tienen el tiempo o los recursos tal vez de aprender tanta información y aunque la tuvieran muchas veces no saben cómo argumentar convincentemente acerca de la veracidad del cristianismo y es la razón por la que escribió este libro de tácticas. Entonces, tácticas tiene como objetivo el guiar las conversaciones de tal manera que la persona que conoce estas tácticas no las está usando como herramientas de manipulación, sino que de una manera no agresiva y de una manera convincente está uno en control de la conversación y utilizando razonamiento lógico y buenas preguntas puede llevar a la persona con la que uno dialoga a darse cuenta a veces de sus errores de lógica o llevarlos a una verdad o a alguna conclusión. Y muchas veces lo que Greg Koukl dice es, no estoy necesariamente tratando de evangelizar a la persona, aunque si puedo lo hago. Mi objetivo es más modesto, es de ponerles una piedra en el zapato, es decir, cuestionar un poquito las creencias, picar un poquito la curiosidad de la persona para que tal vez
cambie un poquito de parecer en cuanto a las ideas que tenía y tal vez se vea un poco más favorable a las ideas del evangelio, del cristianismo. Es decir, como decía C.S. Lewis, todas nuestras interacciones estamos acercando o alejando a la gente de Jesús, y este libro está precisamente diseñado para poder tener conversaciones difíciles de una manera más sencilla, para acercar a la gente a Jesús. Justamente esa parte, bueno, yo comencé con filósofo cristiano, obviamente no venía algo de tácticas, entonces cuando yo leí el libro de Kukl, me fue como un shock porque yo sí estaba acostumbrado, y yo todavía veo que le pasa a muchas personas en Latinoamérica, que solamente crees que vas a presentar tu argumento o crees que vas a decir algo y decirlo directamente, y eso a mí, en lo particular, muchas veces, aunque yo tenía la razón, y las otras personas no sabían nada que decir al respecto, no me funcionaba tanto para evangelizar. Entonces, leyendo el libro de Coco, veo que su famosa táctica Colombo, que se resume en hacer justamente lo que decías, ¿no? Preguntas. Quiero preguntarte, ¿a ti te ha funcionado hacer preguntas en lugar de hacerlo directamente, como podemos decirlo, a la antigua? ¿O conoces algún otro método? A ver, lo que hizo Coco es algo muy, muy interesante, pero no es algo nuevo. Él simplemente utilizó el método socrático, y el método socrático de enseñanza es enseñar haciendo preguntas. Entonces, él empaquetó esto de una manera muy atractiva, muy sencilla de recordar, pero no es algo nuevo. Y creo que es algo muy efectivo. A ver, si le funcionó a Sócrates, no veo por qué no nos deba funcionar a nosotros. Y sí me ha funcionado. Es una forma muy, muy efectiva de número uno, tener conversaciones difíciles de tal manera que uno pueda seguir la conversación y no se haga la conversación hostil. Y número dos, mostrar errores de lógica y de razonamiento y de pensamiento a la persona con la que dialogo sin ofenderla, ¿sí? Entonces, estoy guiando, esto es como pastorear a alguien, haciéndole preguntas de una manera no agresiva, sin estar yo como adversario, y simplemente dejando que la persona llegue a sus propias conclusiones. Oye, Cris, a mí realmente, si puedo compartir una experiencia. Cuando estaba en la universidad tuve el desafortunado incidente de encontrarme con un profesor que me empezó a hablar sobre teorías de conspiración, y que, no sé si a lo mejor alguien en la audiencia o ha visto esta película, Júpiter Asciende, donde habla de esta idea de que los dioses que todos en la historia de la humanidad ha tenido, realmente eran humanoides o superhumanos que vivían en otra dimensión, que creaban la Tierra para básicamente cosecharla y después destruirla para alimentarse de pues, los restos, algo así, ¿no? Y este profesor, que era un doctorado en una universidad bastante reconocida en Europa, y bueno, estaba enseñando aquí en la universidad donde yo tomé mi carrera, y me decía, esto es lo que yo creo. Y me encontraba yo en ese, casi rompiendo el lápiz, ¿no? Porque quería hablar, quería decir, pero ¿cómo puedes creer esto, no? O sea, al principio suena algo ridículo, pero es mi profesor, ¿no? Y es mi autoridad. Y si yo le llego a cuestionar o lo llego a ofender o algo, puede repercutir. Y me encontraba en eso, y recuerdo muy bien que llegando aquí a mi casa con la frustración, ¿no? Creo que te marqué o algo, y ya me diste unos consejos que me sirvieron bastante, y de hecho eso fue lo que me motivó a mí
a conseguir el libro de tácticas, y luego ya ahorita ya tengo la versión actualizada, la del 10º aniversario. Pero sí, ¿puedes hablarnos un poquito de eso? Cómo las personas a veces pueden tener cierta incomodidad de hablar con autoridades, con figuras de autoridad, sí, y exponer sus ideas. Bueno, y ahí lo habla también Greg en el libro de tácticas. Hay que tener mucho cuidado de no, como dice, no ponerte las patadas con Sansón, ¿no? Cuando estás con una figura de autoridad, por ejemplo, en un salón de clases con un maestro, y te topas con lo que John Lennox a veces dice, que las tonterías siguen siendo tonterías aunque vienen de alguien que tenga doctorado. Sí. Y las vamos a encontrar y nos vamos a topar con ellas. Creo que ahí lo que hay que hacer es utilizar las tácticas, pero con mucho cuidado, ¿sí? Viene ahí el ejemplo de una persona que tal vez puedes utilizar la táctica Colombo, y no hemos hablado de tácticas, no sé si nos vamos a adentrar o no un poco en esto, pero le puedes hacer preguntas al profesor, y eso es muy válido porque el profesor es la figura de autoridad. Entonces, como decimos en México, puedes sacar tu bandera de tonto y decir, bueno, yo aquí soy el alumno, yo estoy aquí para aprender. Profesor, ¿me podría explicar esta postura de usted? Y pedirle la evidencia como alumno. Y si te dice, oye, a ver, tú eres el cristianito que se cree en estas fábulas de Jesús, tú puedes decir, a ver, yo no he mencionado nada de Jesús, yo simplemente soy el alumno y estoy aquí para aprender de usted. Y le estoy haciendo preguntas como mi profesor. Y ya, yo no estoy haciendo ninguna afirmación de lo que yo creo. ¿Sí? Entonces, como hay que tener cuidado de que a la hora de voltearle la tortilla a la figura de autoridad, no te la volteen a ti, y si te la voltean, volteárselas de nuevo, porque ellos hicieron una afirmación, al menos que tú hayas abierto la boca y hayas hecho una afirmación, hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Si tú dices algo, entonces ya está bajo tu responsabilidad el cargar la prueba de afirmar y de demostrar lo que estás diciendo con evidencia. Pero el maestro es el que, como figura de autoridad, el que está enseñando, tiene esa responsabilidad, y como maestro, tú puedes tomar esa postura de alumno y decir, a ver, maestro, usted cree eso, me parece muy interesante. Podría desarrollar un poco más su idea y de dónde la saca y qué evidencia tiene, y simplemente llevar esa bandera de alumno donde tú estás aprendiendo, y tal vez en tu conversación le vas a hacer ver lo ridículo de su posición, pero tú vas a estar en la posición de no agresión, simplemente haciendo preguntas como alumno, que es lo que todo alumno se le anima a hacer en un salón de clases. Sí, definitivamente. Ya después que leí perdón, Farid, el libro de tácticas, dije, chin, debí de hacer esto, ¿no? Pero es con práctica. Usualmente siempre ha sido con práctica, y me ha servido bastante, sobre todo ahorita que ya estoy trabajando en el área secular, realmente lo he aplicado. Algo que mencionabas también importante, y creo que ya podemos irnos adentrando. Ahorita ya hemos mencionado casi 3 de las tácticas, Colombo 1, Colombo 2 y la de voltear la tortilla. Tal vez sea importante mencionar al menos las primeras 2, creo que son las más básicas y con las que uno siempre tiene que comenzar. ¿Cuál es Colombo 1? ¿Cuál es Colombo 2? Y también otra pregunta es, ¿cómo podríamos aplicarlo a alguien que no es ateo, sino es de otra religión, que a lo mejor es budista o del Islam o algo así? Buenísimas preguntas. Bueno, vamos en orden. Las tácticas Colombo. ¿Y por qué les llaman Colombo? Bueno, porque por ahí en los 60 hubo un show muy, muy conocido acá en Estados Unidos, que también en México tuvo mucho auge, de un detective que se llamaba Colombo, y este detective tenía la tendencia de parecer
manejarse un poco como torpe, como tonto, estaba todo despeinado, desalineado, con un saco siempre todo arrugado y su coche se caía a pedazos y tenía muy poca credibilidad, pero siempre que llegaba a la escena del crimen empezaba a hacer preguntas y preguntas y preguntas y mataba a todo mundo con preguntas, pero a fin de cuentas siempre resolvía el crimen. Entonces, de ahí se inspira Greg Koukl para sacar estas tácticas. Y la táctica número 1 y la más común de Colombo era el preguntar, ¿qué quiere decir usted con eso? Es decir, es una pregunta muy inocente, muy sencilla, que busca aclaración. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando alguien está dialogando con nosotros es entender su posición. Nadie quiere hacer lo que llamamos en lógica un error de atacar un hombre de paja. Un hombre de paja es cuando atacamos un argumento, pero la persona no ha hecho ese argumento. Ha hecho otro argumento, estamos atacando un argumento que no es, por eso se le llama hombre de paja. Entonces, la primera pregunta, Colombo, es, ¿qué quiere usted decir con eso? ¿Qué significado tiene esto que está usted diciendo? Y la segunda ya es una pregunta que busca justificación. Una vez que ya entendí qué es lo que está diciendo la persona, quiero saber cómo llegó a esa conclusión. Y la segunda es, ¿por qué cree usted eso? ¿O por qué llegó usted a esta conclusión? ¿O cómo llegó a esta conclusión? Entonces, la táctica 1 de Colombo es responder a la pregunta ¿qué? Y la segunda es ¿por qué? Entonces, y por cierto, como cristianos debemos tener respuestas a ambas en cuanto al cristianismo. ¿Qué creo? ¿Y por qué lo creo? ¿Y cómo aplica esto a otras religiones? Porque todas las religiones deben responder al qué y al por qué. Soy budista, ok, ¿qué es el budismo? Pues el budismo cree en esto y en esto y en esto y en esto. Muy bien. ¿Por qué crees esto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el budista puede decir, bueno, yo creo que el universo siempre ha existido y simplemente estamos en un ciclo. Y yo diría, ok, eso es lo que cree el budista. Le preguntaría ahora, ¿cómo llegaste a la conclusión de que el universo es de esa manera? ¿Qué evidencia tienes de que el universo es así? Y esa es la belleza de las tácticas, porque yo no necesito saber todas las religiones o entender qué es lo que cree todas las religiones del mundo. Yo me puedo sentar con un musulmán, con alguien que crea en la fe Bahá'í, que es otra cosa ahí rara. Puedo sentarme con un masón incluso y saber cero de masonería y simplemente preguntarle qué cree. Y eso creo que es más efectivo porque aún dentro de una religión organizada hay muchas sectas o muchas divisiones, e incluso dentro de los judíos uno puede encontrar judíos ortodoxos, judíos que guardan el sábado, judíos que no guardan el sábado, judíos mesiánicos, judíos no mesiánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor preguntarle a la persona directamente qué cree y por qué lo cree, que asumir y errar a la hora de tener conversaciones con ellos. Hasta, bueno, era una de esas preguntas que respondiste, pero me surge también esa otra parte de la duda. Tenemos como esa creencia de, para compartir el cristianismo, nuestra fe, con una persona de otra secta, necesitamos tener cierto conocimiento, y inclusive me han dicho algunas personas de mi equipo en apologética en la iglesia, ¿sabes qué? No le comparto al del Islam porque no sé nada del Islam. Ahorita nos respondiste un poquito de eso, pero ¿hasta qué punto necesitamos saber? Porque obviamente vamos a preguntarle qué, cómo, por qué cree, y de ahí, ¿cuándo necesitamos saberlo? No sé si más o menos me explique la... Sí, entiendo. Muy buena pregunta, Farid, muy buena pregunta. Mira,
lo bueno de las tácticas es que uno no necesita una gran cantidad de conocimiento de otras religiones. Pero al final, si uno quiere ser buen apologista y ser muy efectivo en la forma en que uno habla con gente de otras religiones, sí va a ser muy, muy necesario empezar y adentrarse en esos temas. Entonces yo lo vería como una conversación. Si mi vecino es musulmán y yo no sé nada del Islam, pues puedo tener una muy buena conversación inicial cuando lo invito a un café o a comer o lo que sea, y tenemos esa conversación y hablamos de lo que él cree. Y yo le puedo pedir que me eduque en lo que cree. Pero también debo yo prepararme por mi parte en aprender qué es lo que creen los musulmanes en general. Si hay diferentes tipos de musulmanes, yo puedo preguntarle, a ver, he leído esto, ¿qué tipo de musulmán es usted? Etcétera. Porque al final podemos caer en confusiones muy, muy graves, como por ejemplo los mormones. Los mormones utilizan un lenguaje cristianesco muy, muy similar a lo que usamos nosotros, pero el significado de las palabras de ellos es muy, muy distinto. Entonces, cuando yo me refiero a Jesús y ellos se refieren a Jesús, yo me estoy refiriendo a un Jesús que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió y que resucitó. Cuando ellos hablan de Jesús, están hablando de un ser creado que vino de un planeta que se llama Colo y que nosotros somos semidioses en potencia y que podemos llegar a ser como es Jesús. Entonces, el lenguaje está ahí, pero el significado detrás es muy, muy diferente. Entonces, la respuesta corta es, no necesitas absolutamente conocer la otra religión, pero si quieres ser bien efectivo, sí vas a necesitar adentrarte. Ahora, en la parte de, lo pienso así como esos pasos para evangelismo, ¿no? Entonces ya empezamos con las tácticas, ya empezamos a dialogar con alguna persona que está sumergida en X creencia. Mi pregunta, y es que también me ha pasado, es que muchas veces no sé hasta cuándo parar en una conversación, porque como cristianos también estamos o tenemos la creencia de que pues tenemos que estar evangelizando y evangelizando. Y bueno, también leyendo, por ejemplo, el libro de Naval Qureshi, pues David Wood utiliza mucho esa parte de ser amigos, platicar un poquito, o sea, como que evangelizarlo un poquito y seguir con lo suyo, ¿no? Y hacerlo progresivamente. Entonces, mi pregunta es, una vez que ya encontramos como ciertas fisuras, que es una táctica de Greg, ¿cómo sabemos hasta dónde presionar en alguna conversación para poder tener como el mejor fruto? Sí, yo creo que es una gran pregunta y ahí hay que tener mucha sabiduría. La respuesta corta que daría yo es esto. Cuando la conversación ya se empieza a sentir tensa, cuando la conversación ya no se siente amistosa, es mejor parar antes de que uno llegue a ese punto, porque el propósito de estas conversaciones no es de llevarlos a los pies de Jesús en una sola conversación. Creo que la meta es, primero, acercarlos un poquito más a Dios, al Evangelio, y número dos, dejar la puerta abierta de tal manera que la persona quiera volver a tener otra conversación con nosotros del tema. Si ellos se enojan, o si tú te enojas, o si ya no quieren hablar contigo, entonces ya desafortunadamente ya no se cumplió el propósito ahí. Entonces yo diría que la conversación se mantenga amistosa y presionar simplemente hasta que la persona ya va a empezar a tal vez
nos va a decir, bueno, tal vez hablemos de otra cosa, o nos va a decir con su lenguaje no verbal, nos va a decir que ya está, nos va a hacer saber que ya está incómoda la situación. En esos momentos, pues tal vez ya hacer un chascarrillo, un chiste y cambiar la conversación y dejar la puerta abierta para otro momento. Eso último que mencionas es algo importante y me parece que Greg también lo menciona en la última parte de su libro como ciertas señas de que la persona como que no está interesada o ya se cansó, no sé si más o menos recuerden. Entonces, ¿nos podrías hablar de algunos de estos rasgos o de estas señas para que nosotros podamos detectar esto? Sí, muchas veces ya pierdes la atención de la persona, ¿no? Entonces empieza a pajarear, empieza a ver las paredes o agarra su teléfono y se pone a hacer otra cosa o simplemente ya cuando la persona perdió la atención, ya necesitamos cambiar el tema. O si la persona ya se ve visiblemente molesta, ¿sí? Si ya, obviamente uno no tiene que ser genio para darse cuenta de que la persona ya está fastidiada o enojada, en ese momento ya es mejor cambiar la conversación. También hay una parte que igual lo menciona en su libro, que es evangelismo de rebote, me parece, algo así lo menciona en español. Y eso me pareció a mí algo muy, muy interesante, ¿no? Porque de cierta forma sí te dice que, o sea, puedes llegar a parar la conversación, que es como lo que hablábamos, pero también nos habla de que muchas veces a los que estamos evangelizando no es a la persona con la que dialogamos directamente, sino los que están escuchando, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito acerca de este evangelismo de rebote? Sí, claro que sí. Y eso es lo que generalmente el doctor Craig hace en sus debates. Un debate es una forma muy común de evangelismo de rebote y es la forma en que yo llegué también a adentrarme en el área de la apologética. Muchas veces cuando dialogamos con alguien, ya sea en persona o puede ser una conversación en redes sociales o en un debate, tenemos audiencia cautiva alrededor, es decir, tal vez el vecino con el que estoy hablando no me va a escuchar o no le interesa las razones que yo esté dando, lo que yo esté hablando acerca del Evangelio, pero tal vez su esposa sí, que está ahí, o sus hijos, o tal vez estoy yo teniendo una conversación en Facebook y la persona con la que estoy debatiendo simplemente no le interesan las razones, pero tengo mucha gente alrededor que sí está viendo eso y se beneficia de esa conversación. Entonces, es importante no solo apelar a la persona con la que estamos dialogando directamente, sino que también seamos percibidos de una manera atractiva y convincente con la audiencia cautiva que tenemos alrededor, que directamente, que indirectamente están viendo nuestra conversación y viendo cómo nos estamos conduciendo y qué es lo que estamos hablando. Creo que eso principalmente a mí también a mí sí me ha pasado, y creo que esto se aplica tanto físicamente cuando estás en una conversación con alguien y también en redes sociales. A mí me ha pasado bastante en redes sociales que muchas personas hayan visto algunos comentarios o publicaciones que hago, que comparto artículos o videos y cosas así, y luego viene ya sea alguien realmente interesado y empieza a hacer preguntas, o viene un troll y empieza ahí a comentar y a querer hacer enojar, ¿no? Y creo que con los trolls es donde las tácticas funcionan mejor porque mientras tú estás en una posición relajada, a mí me encanta cómo Greg lo pone, que es, te mantienes en el asiento del conductor de la conversación y tú controlas la conversación. Creo que eso es esa analogía me gustó bastante. Uh-huh. Y he recibido mensajes de repente, mensajes ya por privado, o sea, personas que no quieren comentar en público, y me dicen, oye,
la respuesta que dabas era muy buena, o gracias por el trabajo que estás haciendo, o simplemente creo que le respondiste de una forma agradable y eso es lo que me gustó. A veces ni siquiera están de acuerdo contigo, pero el propio testimonio que estamos dando en la conversación también implica mucho. Chris, quería regresarme un poquito a lo que mencionaste, y ya lo mencionaste al inicio, que es sobre ese punto clave de que no muchas veces vamos a llegar hasta el evangelio con la persona, sino que a lo mejor nada más, ya cuando se empieza a tensar un poquito la situación, mejor ahí le cortamos y seguimos otro día. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo balanceamos, ¿no?, con el mandamiento de predicar el evangelio a todas las naciones? Porque como cristianos tenemos mandamiento de que tenemos que predicar el evangelio y hablar de Cristo y todo. Pero entonces si Greg, y ahorita tú nos estás compartiendo, nos dice, bueno, si la persona se está empezando a molestar, mejor ahí córtale. ¿Cómo compaginamos eso? Y ya habías mencionado algo al inicio, que era poner una piedrita en el zapato. Tal vez podrías expandir la idea. Sí, yo creo que el exponer el evangelio es algo relativamente sencillo. Simplemente hablamos de la vida, deidad, muerte y resurrección de Jesús y cómo nos afecta eso a todos y cómo todos vamos a dar cuenta de nuestras acciones por lo bueno o malo que hayamos hecho, que no cumplimos el estándar, pero que tenemos una salida que Jesús ya pagó por nosotros. Entonces el evangelio se puede exponer de manera muy sencilla. La cuestión aquí es el balance de las objeciones. ¿Cómo balanceamos una vez que ya expusimos el evangelio, fue rechazado, o la persona aún tiene preguntas relacionadas con eso, no lo ha aceptado totalmente, pero tiene preguntas? Entonces yo simplemente, si la persona ya entiende el evangelio y ya se lo expuse, ya hice mi parte. Si lo rechaza, entonces tengo la opción ahí de dialogar con esa persona y seguirle dando razones por las que creo que el cristianismo es verdad. Y ahí es donde entra el balance. Yo pienso que si uno puede llevarse la pelota hasta la portería y meter gol, hay que hacerlo. Pero si encuentro dificultades en el camino y simplemente puedo avanzar la pelota unos cuantos metros, creo que eso es también correcto. Entonces yo creo que es igual que un jugador de fútbol. Si yo estoy viendo que estoy acorralado y que ya no voy a poder avanzar más, mejor paso la pelota y que otra persona trate de llevar el gol a casa. Y no quiere decir eso que yo no hice bien mi trabajo, simplemente no sabemos, tal vez yo le hablo a una persona hoy y 10 años después esa persona se acuerda de esa conversación, habla con otra persona y esa persona mete el gol, pero ahí no se dieron cuenta que yo ya avancé la pelota hasta la media cancha. Entonces hay que darle también pie a la idea de que el trabajo no es mío simplemente, el trabajo es de Dios. Uno simplemente siembra, uno simplemente responde objeciones y finalmente el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Entonces creo que esa conciencia debe ser muy, muy palpable en nuestra vida en cuanto a que nuestra responsabilidad sí es el evangelizar, el responder objeciones, el dar razones de una manera atractiva, convincente, pero si la persona decide no creer, bueno, pues eso ya es prerrogativa de la persona y es su responsabilidad ante Dios. Antes de continuar la siguiente pregunta, nada más quiero comentarle a nuestra audiencia, bastantes de las analogías que Chris ha estado usando, que estamos conversando aquí, son partes de las tácticas que
que aparecen en el libro. Ya mencioné la de ponerte en el asiento del conductor, la táctica Colombo, el de meter gol, la piedrita en el zapato. Si quieren saber más cómo estas analogías aplican a una conversación, realmente en tácticas es donde se expone. Nada más quería decir eso. Adelante, Ferris. Bueno, continuando con lo que mencionabas, Chris, me llama mucho la atención porque tenemos nosotros como la idea, los cristianos, de que necesita aceptar a Jesús cuando lo evangelicemos para tener como un caso de éxito, ¿no? Casi. Y tú mencionas que no necesariamente es así, ¿no? Como dicen, yo sembré, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Entonces, ¿crees que la apologética entonces sea como lo menciona Norman Geisler? Me parece que es como preevangelismo, es decir, darle a la tierra y que ya en su momento pueda florecer ahí mismo, o que ya en su momento... No sé si estoy tan de acuerdo con, respeto mucho la memoria del doctor Geisler, pero yo creo que no, yo creo que si uno ve los ejemplos en la Biblia de cuando Pablo evangelizaba y cuando Jesús en las interacciones de diario de Pablo, yo creo que es muy difícil separar la apologética del evangelismo. Sí, entonces yo pienso que son dos herramientas que son dos cosas que van de la mano. Definitivamente la apologética no es un fin en sí. El fin es que la persona llegue y reconozca a Jesús como su Salvador y que caiga a sus pies, llevarlos hasta la cruz de Jesús. Ese es el propósito. Pero hay obstáculos en el camino, entonces la apologética puede funcionar como el trascabo o el bulldozer que quita los obstáculos del camino, y entonces la persona puede llegar a la cruz de Jesús, puede llegar incluso a ver la cruz de Jesús claramente. Entonces, yo no diría que es pre-evangelismo, yo diría que es parte muy activa del evangelismo, porque no veo una sin la otra. Es decir, es muy raro cuando uno llega a tener una conversación, presenta el evangelio y la persona dice, wow, sí lo creo. Es muy raro. Entonces, en ese caso no necesito ni siquiera hacer pre-evangelismo, porque no hay nada de qué pre-evangelizar. La persona simplemente ya está lista y cree en el momento en que yo le presento el evangelio. La gran mayoría de los casos hay que presentar el evangelio y responder a estas objeciones, ¿sí? Yo les puedo decir, mira, ahí está la cruz. Y ellos dicen, no lo veo. Bueno, quitemos los obstáculos para que lo puedas ver bien. Así es como yo veo la apologética yo diría más bien que la apologética es la forma, una forma de hacer evangelismo que es muy indispensable hoy en día en el ambiente tan escéptico en el que nos movemos. Yo creo que mientras mayor escepticismo y oposición al cristianismo encontremos, más va a ser necesario incorporar la apologética en nuestro método de evangelismo. Perfecto, Chris. Otra pregunta que también me surge y surge a varias personas en el momento de evangelizar es, ¿qué pasa si la otra persona es bastante hábil para hablar y aunque no sepa, él nos utiliza las tácticas a nosotros? Es decir, nos pregunta a nosotros la carga probatoria, aunque ni siquiera nosotros hayamos afirmado algo, ¿no? Como por ejemplo Raúl con su profesor. ¿Qué pasa cuando alguien así nos intenta aplicar las tácticas a nosotros? ¿Cómo podemos regresar nuevamente a tener el volante o el control? No, claro que sí. O sea, las tácticas no son una forma de manipulación, son simplemente una forma de conversación. Y creo que es muy válido si la persona me dice, bueno, ¿y tú qué crees? ¿Y por qué crees que el cristianismo es verdad?
creo que es muy válido darles las razones y nosotros exponer nuestro caso de por qué el cristianismo es verdad. Entonces, nosotros también debemos estar listos para dar respuestas razonables cuando alguien utiliza las tácticas con nosotros. Y responder a la táctica Colombo 1 y 2 es muy válido. Yo debo saber qué creo, número 1, y por qué lo creo, número 2. Y no utilizar las tácticas de mala manera, es decir, por ejemplo, no hablar fuera de turno o no presentar 5 objeciones en una sola frase que la persona simplemente no va a tener tiempo de responder o utilizar argumentos inválidos o fuera de lógica. Entonces, no hay ningún problema en que la persona use tácticas con nosotros, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa y estén buscando respuestas honestas. Entonces, precisamente porque las tácticas no son una forma de manipulación ni son nada negativo, simplemente una manera de tener conversaciones usando preguntas. Cris, bueno, ya casi estamos llegando hacia el final de nuestra entrevista el día de hoy. Espero que la audiencia lo esté disfrutando. Yo lo estoy disfrutando bastante. Es buen contenido y creo que hace falta mucho este tipo de entrenamiento. La verdad, si las personas quisieran ver más acerca de tácticas, bueno, pueden conseguir ese libro o en YouTube busquen a Chris. Él tiene un canal de YouTube y en él tiene una lista de reproducción donde habla sobre estas tácticas y las va explicando. Yo lo he usado en mi capítulo aquí en San Luis Potosí y a las personas les gustó bastante. Chris, 2 últimas preguntas, pero primero creo que esa es la que me pidieron más que te preguntara es, usualmente, ahorita hemos hablado de cómo hablar con personas que no son cristianas, que ya sean son ateas o que sostienen una fe que diferente, ¿no? Musulmana, budista o cualquier otra. Pero ¿qué pasa con las personas que se han alejado de la iglesia? Porque con ellas también tenemos que tener conversación. Yo tengo algunos ejemplos en mi iglesia de personas que se han alejado, que han sido heridas emocionalmente por la iglesia. Y bueno, ahorita están con resentimiento, molestos y pues cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de lidiar con sus preguntas, con sus comentarios, que son de alguna forma intelectuales, pero sin desestimar, sin no hacer de lado el dolor emocional que pueden tener? Sí, mira, las tácticas son muy buenas para este tipo de conversaciones, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿qué te gustaría estudiar en cuanto al área de la apologética o del cristianismo si volvieras a la universidad? Y yo, honestamente, ni me iría por un doctorado en filosofía, ni me iría por un grado en apologética, me iría a estudiar una maestría en psicología. ¿Por qué? Porque como apologistas somos muy buenos para lidiar con datos y con información, pero somos muy malos para lidiar con la gente y con sus emociones. Y ahí es donde entra un poquito de lo que habla Habermas, de lo que hablo también en mi libro de la duda emocional. Entonces, yo para ese tipo de persona usaría dosis pequeñas de información, pero dosis muy altas de amistad, de comprensión y de darles un hombro y un oído para que escuchen. Porque la razón por la que estas personas se alejaron en primer lugar es porque fueron heridas. Si yo quiero que vuelvan a pensar de manera positiva en el cristianismo, necesito ayudarles a sanar esa herida y eso no se va a hacer con argumentos de apologética. Se va a hacer con una amistad genuina
donde alguien los puede ir guiando a lidiar con esas emociones. Entonces, creo que no debemos desestimar el valor de las emociones en la apologética, y creo que debemos aprender a ser mucho más sensibles en esa área para ser mejores apologistas. Es un área muy, muy descuidada en la apologética, y te digo, si yo volviera a la universidad, me metería muy, muy de lleno a la cuestión de la duda, a la cuestión de la duda emocional y a la cuestión de psicología, porque hemos fallado mucho en compaginar la apologética con el aspecto humano. Wow, creo que esa fue una respuesta excelente para cerrar. Dosis pequeñas de información, dosis grandes de amistad. Eso creo que lo voy a poner en un post-it y lo voy a poner aquí en mi escritorio para no olvidarlo. Cris, fue un gran momento, ya aprendí demasiado, te digo, ya había leído el libro de tácticas, pero ahorita repasándolo y volviendo a aprender de ti, eres un máster, la verdad, y estamos muy contentos de tenerte aquí con tácticas. Antes de dejarte ir, ¿puedes hablarnos un poquito de tu libro, el que tú publicaste, y tal vez otros recursos, aparte de tácticas que hemos estado hablando hoy, para las personas puedan tal vez mojarse los pies y empezar a ahondar en este tipo de estrategias de apologética, conversaciones? Muchas gracias, Raúl. Bueno, el libro que escribí es se llama Licencia para Dudar. Es un libro que sí tiene algo de apologética. En el capítulo 4 trato con el argumento de la resurrección, pero lo que quise hacer en este libro es más bien tratar de concientizar y hablar a la gente y confrontarla con sus propias dudas y cómo lidiar con la duda. Es decir, es un compendio que explica lo que es la duda, lo explica a la luz de lo que es la fe o lo que es la fe bíblica, o más bien lo que no es la fe bíblica, cómo tener una fe robusta, cómo lidiar con las dudas de uno mismo y de los demás, qué tipos de dudas hay y cómo hemos fallado en la iglesia en lidiar con la duda de la gente y cómo hacer un mejor trabajo al respecto. Entonces, es un trabajo, yo diría, de metaapologética, es decir, es un trabajo acerca de qué cosas me ayudarían a mí, qué cosas me ayudarían saber a la hora de estar haciendo apologética cuando la persona me exponga sus dudas. ¿Qué tipo de duda es? ¿Cuál es la mejor forma de lidiar con ese tipo de duda? Entonces es una forma es un suplemento o un complemento a la apologética para poder entender más la naturaleza de la duda en las personas. Y de recursos, obviamente hay muchísimos libros, todos los libros de Craig que ya obviamente tu audiencia seguramente conoce muy bien. Fe Razonable, muy bueno. De Habermas, de Licona. Yo creo que todo el material de Gary Habermas y de Mike Licona que esté en español debe ser material normativo para la gente. En mi blog tengo mucho material, como bien dices, veritasfidei.org. Y finalmente, también por ahí, una de las cosas que a mí me han cargado mucho es que la gente aprenda un poco a lidiar con el problema del mal, el problema de sufrimiento. Entonces, tengo por ahí una clase, está en audio y estoy en el proceso de ponerla en video también acerca del problema del mal. El doctor Clay Jones tiene un libro en inglés del tema que es muy bueno. Creo que por ahí lo estaban traduciendo. No sé si tal vez tú sepas un poquito más de ese proceso, pero cualquier material
del problema del mal muy, muy importante. Libros, te digo, los libros del Dr. Craig, de Habermas, y también, obviamente, de Frank Turek. Hay muchos libros ya, hay varios libros de él traducidos al español. Yo creo que con esos y obviamente el libro de tácticas ya es un buen inicio. Y obviamente hay muchísimo material gratuito en línea disponible donde la gente pueda aprender muchísimo, muchísimo. Hablando de material en línea, estoy poniendo aquí en la pantalla la dirección de tu blog para que las personas puedan ir a buscarlo. Y ahí mismo tienes enlaces a tu canal de YouTube. Sí, hay enlaces al canal de YouTube, ahí en YouTube me pueden buscar por mi nombre. Y una forma efectiva de utilizar este blog es hay un botón de búsqueda. Entonces, si uno tiene algún tema en particular, por ejemplo, quiere saber algo de molinismo o de resurrección o de milagros, bueno, uno puede poner esa búsqueda en el blog y ahí salen los artículos relacionados con eso. Está bastante bien indexado de esa manera. Es la forma más fácil de navegar los artículos del blog. Excelente. Pues ya para terminar, Farid, no sé si quieres decir algunas palabras más. Nada, Raúl, muchísimas gracias. Y pues, Cris, muchísimas gracias por todo lo que has hecho al cuerpo de Cristo. En serio, eres una gran bendición y estamos muy contentos de que hayas podido estar aquí en el evento de FACS 2022. Así que no se lo pierdan. Y bueno, seguimos con más entrevistas y más videos, más conferencias en FACS. Nos vemos en un momento. Hola, soy Chris Dupont. Quiero invitarte muy atentamente a FACS 2022. Ahí estaré compartiendo un tema muy, muy importante, así que no te lo pierdas. FACS 2022.